¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy vamos a hablar de un nuevo impuesto a los de siempre, a los ricos. Pero antes vamos a brindar, eso sí, por todos, porque aquí no hacemos distingos, ¿verdad, Domingo? Por supuesto, Richard, por los ricos y por los pobres. Por todos. Por todos. Bien, tu veredicto con Finca Montico de Marqués de Riscal. A ver, mi veredicto es sobresaliente, pero conmigo lo tenías fácil. Pero fíjate que has triunfado también con otro que lo tenías más complicado. No me digas. Con Luis Fernando Quintero. Pero si ese es de Tintos, de toda la vida. El otro día, antes de Tu dinero nunca duerme, le digo, Finca Montico, que no, que yo soy de Tintos, que Finca Montico. Bueno, el sobresaliente le pone matrícula, le da el cum laude. No, se llevó la botella a casa. No me digas. Así de claro. Bueno, pues es que Finca Montico es 100% ecológico, un vino orgánico. Verdejo. Y además en viñedos tradicionales. Exactamente, 100% ecológico y es que está muy bueno. Es una maravilla, buenísimo. Buenísimo. ¿No sabes con qué lo probó? ¿Si con pasta? No, yo le dije una cazuela de pescado y esto es para tocarle las palmas, así que espero que haya seguido nuestro consejo. Bueno, Luis Fernando Quintero, este vino es mío. Esta botella es de Richard. Eso es. Empezamos. Pues nada, Domingo, que los ricos pueden pagar más. Pueden pagar más. Podemos seguir exprimiendo las grandes riquezas. Y además así nosotros no pagamos, el resto parece que no vamos a pagar. Eso es, a nosotros es gratis mientras pague Amancio Ortega. Eso es. Vamos a escuchar a María Jesús Montero. Que estamos hablando de un impuesto para la fortuna superior a 3 millones de euros. Y por tanto hablamos de aquellas personas en nuestro país, apenas el 0,5% que tienen una mayor cantidad de bienes. Por eso hemos hecho esta propuesta de ley, que es una propuesta de ley que contempla estas tres figuras, que el común denominador de ellas es que son temporales estos impuestos, por tanto, para financiar las consecuencias de la guerra y que además su recaudación irá íntegramente destinada a financiar las medidas extraordinarias que están permitiendo que las familias sean capaces de sortear mejor este momento del alza de precios. En fin, María Jesús Montero, ¿tú te crees eso de los impuestos temporales? Bueno, y de los impuestos que solo pagan los ricos. Aunque en este caso más o menos, pero ahora vamos a ir viendo, ¿no? Todas las claves de este nuevo impuesto a los ricos. A los que ganan más de 3 millones de euros. A los que tienen un patrimonio, de más de 3 millones de euros. Cuidado porque patrimonios cercanos a partir del 1 millón de euros puede haber mucha clase media que los tenga. Es verdad, 3 millones pues ya es una cifra un poco superior. Pero fijámonos, ¿no? Decía María Jesús Montero, el 0,5%, Pedro Sánchez incluso lo baja. Una minoría absoluta, el 0,2% de la población. Que esto de que centrarse en una minoría y exprimirles, así como argumento democrático, yo no lo veo muy claro. Casi eso de señalar. No, y que las democracias surgieron precisamente para proteger a las minorías, ¿no? A esos disidentes, por ejemplo, disidentes religiosos, que era como, hombre, claro, tienen derecho aunque sean pocos. Pues esto, ¿no? Parece que los ricos no tienen derecho a nada aunque sean pocos. Gobernamos para la mayoría social de este país. Eso es. Mayoría, ¿no?, social. Me encantan los adjetivos. Frente a la minoría absoluta, ¿no? A mí es una retórica que me pone bastante nervioso. Por eso parece que es que a los ricos, por el hecho de ser ricos, podemos exprimirles, ¿no? No tienen ningún tipo de derecho a nada. Habría que preguntarse si el impuesto es justo, si no, si va a recaudar. Y eso es lo que nos vamos a preguntar hoy. Porque mira, lo primero, me encantan estos nombres, ¿no? El asterisco es la clave, Richard. Impuesto temporal. ¿Quién se lo va a creer eso? De solidaridad de las grandes fortunas. Por supuesto, solidaridad. No hay nada más permanente que una política temporal, y más aún si es una subida de impuestos. Esto ya lo dijo el clásico, pues efectivamente, dentro de 8 o 10 años discutimos, lo vemos a ver si el impuesto era temporal o no. Pero bien, el planteamiento, sin más, objetivo, digamos las cifras. 1,7%, un tipo para patrimonios de más de 3 millones de euros, el 2% para patrimonios de entre 5 y 10 millones de euros y el 3,5% para patrimonios de más de 10 millones de euros. Que probablemente mucha gente dirá, bueno, estas personas tienen mucho patrimonio y tampoco parecen tipos muy altos. Son tipos absolutamente corrosivos desde el punto de vista de la riqueza. Es decir, imagínate que tú eres una persona rica, por ejemplo, un patrimonio de 100 millones y de esos 100 millones lo normal es que a lo mejor 95, 97 millones de ese patrimonio son acciones de tu empresa, que sí, que están valoradas en 95 millones en el mercado, pero son acciones de la empresa de la que tú eres titular. Pues bien, para pagar un 3,5% de esos 100 millones,
Alguien dirá, pues no me da pena. Bueno, no sé si le da la pena o no, pero lo que tiene que hacer es vender discurso. 3 millones de euros en el mercado de sus acciones. En 8 o 10 años con este impuesto de patrimonio ha dejado de ser el propietario mayoritario por lo menos, de su propia empresa. Eso es lo que significa este impuesto, cuidado. Pues no hablamos de rentas, hablamos de patrimonios. Y los patrimonios, estos tipos que pueden parecer bajos, son extremadamente altos. Que haga cualquiera la cuenta de, mire, su patrimonio, por ejemplo, su casa, su vivienda, y lo que le supondría en términos de renta tener que pagar cada año el 3,5% del valor de su vivienda. Pues bien, una barbaridad. Esto es lo que van a hacer y, repito, la mayoría de esos grandes patrimonios están en acciones, en ese tipo de valores. Recaudación estimada, 1.500 millones al año, ¿es verdad? Para pocos contribuyentes, unos 23.000 contribuyentes. Y eso sí, se va a deducir la cuota ya satisfecha por el impuesto de patrimonio. En la práctica, este es un impuesto creado para que Madrid y Andalucía no puedan eliminar, como habían eliminado, el impuesto de patrimonio. Sin más, no le demos más vueltas. El gobierno quería que todas las autonomías tuviesen impuesto de patrimonio, Madrid y Andalucía dijeron que no, y han creado este impuesto para que todas, quieran o no, tengan que tener impuesto de patrimonio. Esto, a mí, desde el punto de vista político, más que económico, lo que me surge es la pregunta de ¿por qué en España las autonomías deben tener, las regiones deben tener autonomía, deben tener competencias para todo, salvo para bajar impuestos? Claro. Es decir, a Esquerra Republicana, al PNV en general, a los partidos nacionalistas, se les anima a que lleven al máximo posible sus competencias en cualquier tema, educación, sanidad, en cualquier tema, también en embajadas en el extranjero, que es lo típico, pero sí, es verdad, deben tener, pues bueno, parece ser que sí, el gobierno actual protege esa autonomía de las regiones, esas competencias de las regiones y dice que es fantástico que España sea una nación de naciones y sin embargo cuando hay una región que en el uso de sus competencias lo que hace es bajar los impuestos, entonces aquí no. Entonces nos inventamos una figura tributaria simple y llanamente para castigar a Andalucía y a Madrid. No tiene otra explicación porque el diseño de la medida está así planteado. Bien. El problema de esto es que hay gente que está de acuerdo. Sí, que compra la moto esta. La realidad es que este impuesto, que es verdad, que afecta a pocos contribuyentes y a contribuyentes con un gran patrimonio, va a recaudar, cuidado, no, va a recaudar no, tiene previsto recaudar porque la recaudación final siempre es mucho más baja de la que nos dicen. El año que viene hacemos otra pizarra con los datos reales de este impuesto. Pues bien, si se cumplen las previsiones del Ministerio de Hacienda, que no se han cumplido nunca en ninguno de los impuestos que se han planteado en los últimos 10-12 años, ni el señor Montoro ni la señora Montero han cumplido nunca con los objetivos de recaudación que tenían en los diferentes impuestos y tasas que han ido poniendo en la última década. Bien, pues si en este caso suena la flauta y se cumple, supondrá el 0,3% de los ingresos fiscales. Yo no digo que sea poco, alguien puede decir, no, pues estamos en una situación complicada, todo es bueno, todo es necesario, tacita, bien, pues tacita, pero eso es lo que tenemos, una tacita en el conjunto de los ingresos fiscales. En segundo lugar, lo vemos, si lo comparamos con el déficit público, también una cifra mínima. Cuidado, lo veíamos aquí, 1.500 millones al año frente a un déficit público previsto en 2023, de nuevo, porque tampoco se suele cumplir la cifra de déficit. ¿Que será más? Claro, por eso digo. Entonces, lo otro será menos y esto será más. Por ahí, si yo tuviese que apostar, iría por ahí, ¿no? O sea, que al final entonces, es una medida política. Tampoco, no, hombre, a ver, alguien puede decir, pues todo sirve también para reducir el déficit. Bueno, todo sirve, pero que veamos que es una cifra mínima para reducir el déficit público previsto, datos, las previsiones oficiales. Y luego hemos traído aquí, digamos, esta segunda parte para que nos hagamos una idea. En IRPF, o sea, esto es impuesto sobre patrimonio, es verdad, y nos dicen, no, es que los ricos, esta retórica de que todo esto, cerrar el déficit, controlar las cuentas y en general los ingresos fiscales viene de parte de los ricos, ¿no? Y que toda la subida se puede encargar en los ricos. Pues bien, no es verdad. Cogemos el impuesto de IRPF, que es el más progresivo, de hecho, de los que tiene el sistema tributario español. Pues bien, IRPF, los que ganan más de 150.000, los ricos, no tanto como los que puedan tener un patrimonio de 10 millones, aunque bueno, alguno habrá que cumpla las dos características, pero los ricos son el 0,8% de los declarantes y el 16% de la recaudación.
Es decir, aportan 20 veces... Que ya pagan más. Claro, cada uno de ellos aporta 20 veces lo que le toca por número, que es lógico, pasa en todos los países del mundo, en todos los sistemas y más aún en este tipo de impuestos progresivos. Ya no entro en si es justo o si es injusto, Sí. esa retórica de que los ricos van a seguir pagando más. Muy bien. O que no pagan. O que no pagan, no. 0,8 el 16% de la recaudación. Con tipos marginales que están desde el 45% de Madrid hasta por encima del 50% en otras regiones. ¿Pero qué quiero decir con esto? Supongamos que decimos, vamos a doblar la recaudación, vamos a doblar lo que pagan los ricos. Tendríamos que ponerles marginales del 95, 97, 98%. No sé yo si les retendríamos mucho en España, si estarían dispuestos a pagar esos marginales, pero cuidado, doblando lo que pagan los ricos en IRPF, nos iríamos a el 33% de la recaudación actual de IRPF. Tampoco llegaríamos a cubrir el déficit público y efectivamente sería una cantidad muy menor respecto a los ingresos fiscales. Digo esto porque ya los ricos pagando más sigue siendo una parte minoritaria, incluso doblando, que no lo conseguiríamos. Evidentemente lo que haría se desplomaría la recaudación en estas rentas, pues irían todos de España, nadie te va a pagar ese 90% de marginal, yo creo que hasta la señora Montero lo sabe, no lo conseguirías. Pues entonces, que se preparen los de 2 millones de euros, porque claro, iremos bajando. En el IRPF... El 60% de la recaudación proviene de las rentas de entre 30 y 150.000 euros. Y eso pasa con todos los ingresos fiscales. Hemos cogido aquí el IRPF simplemente para que lo seamos. Efectivamente hay muchísimos más. Estos son millones de personas y estos son cientos de miles, ¿no? La diferencia sí, el número es brutal. Estos pagan mucho más de lo que les toca. Por cierto, estos también, los que ganan entre 30 y 150.000 también pagan un poquito más de lo que les toca por número. Cuidado, no nos hagamos trampa. Quien sostiene los impuestos en España son las clases medias. Lo hemos dicho muchas veces. Lo hemos dicho muchas veces. Entonces, este agregado, por eso queríamos poner esta cifra, ¿no? Ya no entramos en el debate de si hay que poner el impuesto o no, si todo suma o no suma, si es mucho o poco, o si es justo que los ricos paguen más. Lo que decimos es que no nos vendan la idea de que solo con los impuestos a los ricos vamos a pagar los ingresos fiscales, que solo los ricos podrían sostener la recaudación, que deberíamos subir todavía más los impuestos a los ricos porque ellos no pagan o que ellos lo pueden aguantar todo. Eso es lo que estas cifras nos dicen que no es verdad. A ver, vamos a ver lo que sucede en otros países de la Unión Europea. Hablábamos antes de las regiones españolas y decíamos, hombre, esto de que tengan competencias llevadas al extremo para todo, salvo en impuestos, resulta curioso. Y aquí, pues también nos resulta curioso. Yo iba a poner impuesto a patrimonio y iba a poner delito de sedición. Porque es como nos tenemos que homologar a la Unión Europea en todo, claro, hemos hecho una reforma express, por ejemplo, desde el punto de vista político, del delito de sedición. Malversación y sedición, sí. Pero aquí no hay que homologarse, porque solo los países, alguien estaba pensando, hombre, mira, si todos tienen, no, solo los que están en rosa tienen algo parecido a un impuesto de patrimonio como el gobierno quiere extender al conjunto de España. Y cuidado, claro, yo cuando veo ahí marcado en rosa, por ejemplo, Países Bajos o Suiza, digo, a mí, mañana, por favor, mañana copiemos el sistema fiscal de Suiza. Claro, que tiene 15 puntos menos de recaudación sobre el PIB. Y, por cierto, uno de los países más ricos del mundo. Entonces sí, claro, los pocos que tienen impuesto de patrimonio suelen tener impuesto de patrimonio, Suiza y Holanda, desde luego, son dos casos clarísimos, que se compensa, por así decirlo, con un sistema, hay que abrir el abanico, claro, con un sistema fiscal en todos los demás aspectos muchísimo menos confiscatorio que el que tienen no solo España, países como Francia, Italia. Entonces, claro, cuando yo veo marcado digo, mañana, por favor, copiemos el sistema tributario holandés o sobre todo el suizo. Pero también lo demás. Patrimonio y lo demás. No, claro. Y los tipos incluso actualmente tipos mucho más bajos en patrimonio de lo que tenemos ahora mismo. Holanda en realidad no es un impuesto sobre el patrimonio, sino es una imputación de patrimonio dentro del IRPF con muchas características que hacen que no sea especialmente lesivo. Es decir, somos los únicos. De hecho, Noruega ni siquiera está en la Unión Europea, bueno, tampoco Suiza. Quiero decir, de esto de, no, nos tenemos que equiparar a Europa, oiga, pues equipárese en todo, no solo en la sedición, ¿no? Digo yo, vamos. Me encanta que nos hayas puesto en marrones, porque es verdad que esto es un marrón. Han sido nuestros compañeros de grafismo, luego les preguntamos por qué lo han hecho. Bien, ¿quién da más? ¿Quién da más? Pues nada, simplemente, ¿no? Los titulares, nuestros compañeros. El Confidencial, por ejemplo. Claro, las grandes fortunas vuelven a interesarse por Portugal con la ofensiva fiscal de Moncloa. Exactamente. Pues es decir, huir. Madrid llevará al Constitucional este impuesto, PNV y PSE negocian no aplicar el impuesto a los ricos en el País Vasco, inversores y grandes patrimonios disparan las consultas a bufetes para tributar a Italia. Entonces, de nuevo, 3 mensajes. Primero,
nos creamos un impuesto para eliminar de facto las competencias de una región que ha tenido, además, el Partido Popular, si hay un lema, digamos, con el que se presenta Sí. a las elecciones en Madrid, es que va a bajar los impuestos. Ganadas las elecciones, pues bueno, lo lógico sería decir, oye, pues los ciudadanos de esta región quieren otro modelo, a lo mejor, mira, oye, es que los ciudadanos de esta región prefieren regalarle, decirle a los ricos, pues tened el dinero vosotros. Bueno, parece ser que eso es lo que triunfa en Madrid, ese tipo de esquema. Pues me cargo las competencias por la puerta de atrás. Luego, en segundo lugar, me cargo las competencias solo de unos, pero de los otros no. Al País Vasco y Hay a Navarra, clases. ahí ya les permito que tengan ese impuesto a los ricos. O sea, las diferencias que se están estableciendo, también con el cupo, le tenemos que dedicar una pizarra al cupo, Sí. las diferencias que se están estableciendo entre las regiones forales y las del resto de España, en la práctica y en la retórica que se usa, es increíble y, sobre todo teniendo en cuenta, País Vasco, una de las regiones más ricas de España. No tiene ningún tipo de justificación. Hay herencias que nos persiguen, desde luego. Y luego, por supuesto, estos dos asuntos, ¿no? Es decir, pensar que le vamos a poner un impuesto a esas grandes fortunas y que no va a pasar nada, que vamos a recaudar porque se van a quedar aquí tranquilamente. No, ya estamos viendo los países cercanos, Portugal, por cierto, con un gobierno de izquierdas, Italia... Contemplan quitarles el pasaporte ya a les los de están 3 diciendo, millones de euros. Claro, ya les están diciendo, tampoco es zona Schengen, podrían ir, no hay frontera, es verdad. Entonces ya les están diciendo los portugueses y los italianos, oye, a nosotros no nos molestan los ricos pagan mucho por patrimonio, aunque no haya patrimonio, porque pagan, si viven en tu país, pagan consumo IVA, pagan IRPF, si radican allí sus empresas. Es decir, uno de los grandes problemas del impuesto de patrimonio, siempre se ha dicho, y es así, es que tratando de recaudar un poquito por patrimonio, dañas tu capacidad tributaria en todo lo demás, porque las grandes patrimonios suelen ser también las grandes rentas, y entonces esto de hacer un pan con unas tortas, en realidad no, en realidad es que te quedas sin pan y sin tortas, porque se te van y tienes una recaudación de patrimonio muy pequeña, ya hemos visto antes lo poco que supondría respecto al total, y acabas dañando todo, acabas dañando inversión, acabas dañando atracción de talento, se te acaban yendo las grandes fortunas. Hombre, que atentan contra tu libertad, porque tu patrimonio es tu libertad. Por supuesto. Lo tuyo ya no es tuyo. Por supuesto, y suelen ser propiedades que ya han pagado impuestos en el pasado. Es todo un acumulado, pero incluso, fíjate, nos vamos a la perspectiva más práctica, bueno, que se fastidien los ricos, yo lo que quiero es que paguen más. Pues bien, en la gran mayoría de los países en los que se han instaurado estos impuestos de patrimonio, ¿por qué creemos que lo han quitado en toda la Unión Europea? ¿Por qué creemos que lo ha quitado Francia, lo ha quitado Italia? ¿Qué pasa? ¿Países que tienen esas presiones fiscales disparadas no les gustaría también cobrar el patrimonio a los ricos? No, hombre, no, lo han quitado porque saben que al día siguiente están perdiendo no solo lo de patrimonio porque no lo acaban de recaudar, sino todos los demás impuestos que están pagando los ricos porque acaban residiendo en otros lugares. Con Quizá lo los cual ciudadanos ahí tienen algo que decir en las urnas, ¿no? es peligrosísimo. Sí, no, Quizá la opinión pública en esos países lo que ocurre es que sí que como penaliza este afecta tipo de solo política. 23.000 personas, que se fastidien los ricos. Bueno, ya veremos quién se acaba fastidiando. Y bueno, este esquema, este tipo de retórica a mí me parece muy peligrosa y injusta. Peligrosa, injusta y poco práctica. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos, Domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias a todos por estar ahí.